carga directa. Darío, por favor, ¿me ayudas con la lectura? Corriente directa. Por medio de rectificadores se obtiene la corriente directa desde la corriente alterna. La corriente fluye constantemente en una sola dirección a un voltaje constante, lo que genera un campo magnético fuerte en conductores y bobinas. Las corrientes rectificadas más usadas son Muchísimas gracias. Entonces, la corriente directa, por medio de rectificadores a la corriente alterna, se le rectifica para obtener una corriente directa a partir de la corriente alterna. La corriente fluye constantemente en una sola dirección a un voltaje constante, lo cual genera un campo magnético fuerte en lo que son conductores y bobinas. Entonces, como decíamos, este campo, esta corriente directa, esta corriente continua, esta corriente rectificada, genera un campo magnético muy fuerte. Y por eso es lo que veíamos ayer también, que en la prueba de carga, ¿cómo se llama? Cuando estoy con corriente alterna yo puedo levantar pesos de 10 libras, mientras que el rato que estoy con corriente continua yo puedo levantar pesos de 30 o de 50 libras, dependiendo la separación de las patas y dependiendo el estándar con el cual estoy trabajando. ACTM me da la opción con 30 o 50 dependiendo la distancia de las patas, y como vimos ayer como ejemplo en el DC1, no, en AWS y en DC1 me da una carga de 30 libras cuando estoy con corriente continua. Entonces, al ser más fuerte, al darme mayor penetración, al encontrarme discontinuidades a mayor penetración, entonces el campo magnético es muy fuerte. Al ser muy fuerte, el rato que yo espergeo partículas magnetizables sobre la superficie de inspección buscando campos de fuga, estas partículas van a quedarse pegadas contra la superficie, lo cual dificulta la movilidad de las partículas, van a quedar pegadas. Si me veían ayer en el video como yo hacía mucho esfuerzo para sacar las llaves de la llave de boca del electroimán para que, como se llama, para poder desmagnetizar. Entonces es un campo fuerte el que le atrae hacia el material. Entonces las partículas son atraídas hacia la superficie y no van a poder caminar porque es muy fuerte el campo. Por eso lo que veíamos que lo que recomiendan es que cuando ocupemos corriente continua, lo recomendable es ocupar partículas en base húmeda. ¿Eso qué quiere decir? En base a agua, en base a algún combustible que se puede ocupar, el diésel que se puede ocupar, dependiendo de las partículas, se puede poner en base a agua, en base a diésel, en base a combustible, al GP1, al que se ocupa para los aviones. Ahí se disuelven las partículas. Entonces esas partículas van a tener una muy buena movilidad para llegar a los campos de fuga. Entonces, corriente alterna, vuelta, tiene gran facilidad de movilidad, ya que con la corriente alterna, como está cambiando de positivo a negativo, de positivo a negativo, de positivo a negativo, lo que va a provocar, si le ven a la cámara, si esta fuera un grano de partícula, el rato que cambia de polaridad de positivo a negativo, lo que va a hacer es que giren, que roten las polaridades, y entonces las partículas van a caminar sobre la superficie, entonces tiene buena movilidad. Por eso, cuando estoy trabajando con partículas secas, lo mejor es trabajar con corriente alterna. Mientras que, debido a la gran fuerza que tiene la fuerza magnetizante al ocupar una corriente continua, yo tengo que ocupar partículas en base húmeda. Las corrientes rectificadas más utilizadas son, como ya vimos, la corriente rectificada de media onda, la corriente de onda completa y la corriente de onda completa en 3 fases. Entonces ya vimos las gráficas de lo que sucede con la corriente alterna. Ahora vemos la gráfica de lo que sucede con la corriente continua. Entonces prácticamente es la misma condicionante, pero aquí vemos una característica especial. Voy a dibujar como era con corriente alterna. Entonces miren, con corriente alterna sucedía algo así. Se concentraban las líneas de campo magnético sobre la superficie. Aquí también se concentran sobre la superficie, pero voy a tener una gran cantidad también hacia el interior. Entonces, como hice en rojo, era lo que era aproximadamente con corriente alterna. Entonces aquí también en corriente continua, donde se concentran, también va a ser sobre la superficie, va a haber un buen campo magnético, unas líneas de campo magnético sobre la superficie, pero al rato que voy caminando hacia el interior o hacia el exterior, como veíamos con corriente alterna, decaía
muy rápidamente, la densidad de campo magnético y se debilitaba muy rápidamente conforme me alejaba del filo, del borde, del diámetro exterior. Mientras que con corriente continua, este cambio, esta disminución de campo magnético no es tan rápida, sino es más atenuada, es menos rápida la atenuación. Entonces, como ustedes ven, igualmente aquí en el centro voy a llegar a un campo magnético de cero, pero como veíamos, como les decía, el rato que yo mido aquí mis líneas en este punto 1 que yo le estoy poniendo en la gráfica, si yo mido el punto 1 en este material, entonces miren, yo voy a tener un campo magnético, como se llama, alto, comparado con el campo magnético que yo tuviera con corriente alterna. Entonces aquí abajo sería con corriente alterna, mientras que acá arriba sería con corriente continua. Entonces tengo un campo magnético mucho más fuerte hacia el interior y asimismo hacia la parte externa. Entonces el cambio con corriente alterna se concentra mucho en la superficie y decae drásticamente y rápidamente hacia el interior y hacia el exterior, mientras que con corriente continua este cambio no es tan rápido, no es tan brusco. La misma situación o la misma comparación que hicimos anteriormente con la corriente alterna cuando teníamos un eje hueco, la misma situación sucede con corriente continua. Entonces cero se vuelve donde existe material. Entonces miren, de aquí hasta acá yo tengo líneas de campo magnético, pero, ¿cómo se llama? Pero de la misma manera, mientras me alejo de la superficie va decayendo, pero no es tan fuerte como era con corriente alterna, y si me voy hacia el interior también no era tan fuerte el cambio. Entonces nuevamente, si yo le dibujo como estaba la curva con corriente alterna, estábamos de esta manera aproximadamente, ¿sí? Entonces la caída era mucho más rápido mientras me alejaba o me iba hacia el interior del material. Aquí no es tan fuerte, tengo más cantidad de líneas hacia el interior. Y recuerden que densidad de flujo magnético es contar cuántas líneas de campo magnético están atravesando por una determinada área. Entonces, si aquí es mi área, yo cuento cuántas líneas de línea de campo magnético y eso es lo que se va a denominar densidad de campo magnético. Entonces, si yo estoy contando en esta zona las líneas de campo magnético que yo tengo, cuando es con corriente continua voy a tener muchísimo más cantidad de líneas de campo magnético comparado con la corriente alterna, que prácticamente no voy a encontrar líneas de campo magnético hacia el interior, sino es casi específicamente o casi en un 90-95% únicamente regadas en la superficie. Hasta lo anterior estábamos viendo en materiales conductores, en materiales ferromagnéticos, con corriente alterna, con corriente continua. Ahora veamos un poquito el comportamiento que tienen cuando son materiales no magnéticos, como por ejemplo tendremos recuerden que los materiales ferromagnéticos son, en pocas palabras, aquellos materiales que el rato que yo cojo un imán de la refrigeradora le apego y se queda pegado. El rato que se queda pegado yo digo, este material es ferromagnético. Si ese imán de refrigeradora yo le pongo encima de la madera, el imán se cae. Si yo le pongo encima del plástico, el imán se cae. Si yo pongo encima del vidrio, el imán se cae, no se queda pegado. Entonces esos materiales no son ferromagnéticos. Pero el rato que circula corriente eléctrica por esos materiales, igual me genera un campo magnético. Entonces eso es lo que pasa, como decíamos, en el cable eléctrico. El cable eléctrico está con bronce, justamente el material del cable eléctrico con el que conducimos electricidad en nuestras casas es hecho ¿cómo se llama? De bronce. Entonces una mezcla estaño-cobre. Entonces porque ese es un buen conductor de electricidad, pero es un material no ferromagnético. Si yo cojo el imán, no se va a quedar pegado el imán sobre el alambre, porque no es ferromagnético, pero circula la corriente y me va a generar un campo magnético. Y las gráficas que vemos ahorita es el comportamiento de la cantidad de líneas de campo magnético que tienen estas sobre los materiales no ferromagnéticos, ¿sí?
Entonces, como ustedes vemos, se desarrolla casi de la misma manera. Donde existe la mayor concentración de campo magnético va a ser en el exterior, ¿sí? Va a ser en el exterior la mayor cantidad de líneas de campo magnético y va a decaer hacia el exterior y hacia el interior, como vemos aquí en las respectivas gráficas. Entonces aquí igualmente tenemos con materiales conductores que no son ferromagnéticos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? Lo mismo que veíamos en la gráfica anterior, que tenemos un material no ferromagnético, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo también la comparación de entre, como dice aquí, un material no ferromagnético y un material magnético. Como decíamos, yo estoy haciendo circular electricidad. Aquí estoy yo teniendo ¿cómo se llama? Estoy teniendo aquí un cable eléctrico, digamos, de conducción de electricidad, sino que este es un cable de acero, por decirles, porque este es ferromagnético, este es de acero, este es un cable de acero, mientras que aquí estoy con un cable, como les digo, de cobre, de bronce, ¿sí? Entonces, por ambos va a circular electricidad, va a haber circulación de electrones y ambos me van a generar líneas de campo magnético. Entonces lo que me está diciendo es que cuando hago circular, ¿cómo se llama? Electricidad por un cable de acero, yo voy a tener una mayor cantidad de líneas de campo magnético comparado con un conductor no ferromagnético, pero igual el comportamiento va a ser el mismo. Mientras me alejo ¿cómo se llama? Del diámetro externo del conductor, decae el campo magnético. El rato que me voy hacia el interior también decae el campo magnético, ¿sí? Y lo que vemos también que esto se repite, que se concentra en las líneas, la densidad de campo magnético se va a concentrar en la periferia, en el diámetro externo. Aquí estamos con un elemento sólido y lo mismo sucede cuando tenemos un elemento hueco y comparándole justamente entre un conductor ferromagnético y un no ferromagnético. Entonces vemos el mismo comportamiento. Donde tenemos mayor concentración va a ser ¿cómo se llama? En la parte externa. Vamos a tener ¿cómo se llama? En la parte externa y decae drásticamente hacia el interior y hacia el exterior va decayendo. Y aquí donde tengo el material que es conductor, ¿cómo se llama? Voy a tener la conducción de respectiva y ahí va a decaer a cero. Aquí vamos a ver un poquito qué es lo que sucede con el sistema de conductor central, ya que como veíamos aquí, yo tengo el conductor central aquí en el centro, aquí está circulando la corriente eléctrica, esta corriente eléctrica está circulando aquí, me va a generar un campo magnético alrededor un campo magnético alrededor del alambre. Ya sabemos que donde se va a concentrar mayor cantidad va a ser en el filo, en el borde, ¿sí? En el borde se va a generar el mayor campo magnético, pero ahí viene la situación. Yo aquí en el borde y aquí alrededor, ¿qué es lo que tengo? Aire. Yo aquí alrededor tengo aire. Entonces, rato que yo tengo aire, las líneas de campo magnético no van a querer trabajar en este punto, sino a dónde van a saltarse las líneas de campo magnético, donde yo tengo un buen conductor de líneas de campo magnético. Entonces, ¿dónde tengo yo el buen conductor? Justamente en el elemento que yo voy a inspeccionar. Entonces, miren, si este es el tubo que yo voy a inspeccionar, entonces este es el material que yo voy a inspeccionar. Entonces las líneas de campo magnético van a circular por este material que yo quiero inspeccionar, ya que este conductor que yo le tengo aquí al interior, el conductor central, por este conductor central va a circular la corriente. Este me va a generar un campo magnético que va a estar concentrado en la parte externa, pero como vuelvo en la parte externa, como tengo aire, lo que se van a saltar las líneas de campo magnético es rápidamente a circular por el material. Por eso es lo que yo voy a tener una alta concentración de líneas de campo magnético en el material. Como ustedes ven, aquí donde tengo la concentración alta de líneas de campo magnético, densidad de campo magnético, donde yo tengo la máxima concentración,
justamente va a ser en la zona, ¿sí? A ver, voy a poner líneas. Va a ser aquí en la zona donde yo tengo un buen conductor, de material. Ahora, como les repito, donde existe la mayor densidad de campo del campo magnético va a ser aquí en el diámetro externo, del conductor. Entonces sale de aquí y a dónde quieren saltarse las líneas de campo magnético, hacia donde tengo el buen conductor. Entonces se traslada, se pasan hacia el conductor que es un buen el elemento que estoy inspeccionando. Perdón, el conductor es el que está en el centro, ¿sí? Entonces aquí en el centro está el conductor eléctrico, aquí es donde como se llama, está circulando la corriente. En la periferia es donde se va a generar la mayor concentración de líneas de campo magnético, y estas van a saltar hacia el elemento que yo quiero inspeccionar, que en este caso le voy a pintar de azul. Entonces el elemento que yo quiero inspeccionar, estoy logrando que salten las líneas de campo magnético hacia el anillo que estoy inspeccionando, que ese es un buen conductor de campo magnético. Por eso es la situación que se me generan estas curvas que vemos que se repiten su característica. Entonces, mientras más me alejo, se va decayendo. Mientras voy igualmente hacia el interior, ¿cómo se llama? Aquí sería, mientras voy al interior se decae, está decayendo las líneas de campo magnético, pero donde tengo mayor concentración va a ser en la periferia del conductor, y esta va a saltarse hacia donde yo tengo un buen conductor de líneas de campo magnético, que va a ser el elemento que voy a estar inspeccionando. Por eso es lo que les decíamos, si yo tengo el yugo magnético se encuentra así, las líneas del campo magnético van a estar circulando de esta manera, no les queda otra que saltarse e irse al aire. Pero si yo pongo aquí un elemento que voy a inspeccionar, como puede ser una soldadura, entonces las líneas de campo magnético ya no van por el aire, sino van a ir recorriendo por el material que yo estoy inspeccionando. Haciendo un resumen de las gráficas anteriores, llegamos a la conclusión de que el campo magnético en el interior de un conductor va a ser mayor al campo magnético de un conductor, pero haciendo la comparación en un conductor ferromagnético o en un conductor no ferromagnético. Lo que decíamos de un conductor ferromagnético vendría a ser, por decirte, un cable de acero, mientras que el conductor no ferromagnético vendría a ser los cables que nosotros ocupamos justamente para el traslado, que son de cobre bronce, ¿no es cierto? De cobre o de bronce, que son los conductores con los cuales se hace la circulación de la corriente eléctrica. Lógicamente el bronce es más barato que el cobre, ya que es una aleación cobre-estaño, justamente para mejorar las propiedades y también la parte de costos. La otra conclusión que vemos de las gráficas anteriores es que el campo magnético circundante en un conductor ferromagnético va a ser igual al de un conductor no ferromagnético, pero en el interior el campo magnético en el conductor ferromagnético va a ser mayor que en el conductor del cable no ferromagnético. Llegamos a la siguiente conclusión, que debido a la permeabilidad, recuerden que la permeabilidad era la facilidad de que las líneas de campo magnético ingresen hacia el material que yo estoy magnetizando, entonces la fuerza del campo magnético va a ser mayor dentro del conductor magnético comparado contra el conductor no magnético, debido a que el material, el acero, tiene mayor permeabilidad magnética comparado a un material no ferromagnético. En magnetización con conductor central,
el campo es el mismo si está en si el elemento le van a hacer en el centro. Si el conductor está pegado hacia la superficie de la pared, el campo es más fuerte en la superficie donde está apegado. Entonces, como siempre, como decíamos, las líneas de campo magnético no quieren ir por el aire. Lo que está diciendo es que si yo tengo aquí, miren, si yo tengo aquí, ya, entonces aquí tengo yo, por decirles, yo tengo aquí, a ver, esta no me salió bien, hagámosle así, no me salió bien, esta ya, algo así. Miren, entonces aquí yo tengo mi, ¿cómo se llama? La bobina para inspeccionar. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Si yo pongo el elemento que voy a inspeccionar en el centro, entonces miren, si yo pongo en el centro, ¿qué es lo que me dice? Si en magnetización por conductor central, si el elemento está en el centro, el campo es el mismo que está aquí en el centro. Claro, ¿por qué es el mismo? Porque las líneas de campo magnético, miren, a ver, este no, como está en el centro, van a actuar, van a querer irse, ¿sí? Van a caminar por este material, van a caminar por el material desde todos los lados y por lo tanto las líneas de campo magnético van a ser las mismas aquí en este. Pero cuando yo le apego hacia uno de los extremos de aquí, ¿qué es lo que me dice? Si el conductor está pegado hacia la superficie de la pared, el campo es más fuerte en la superficie donde estoy yo siendo apegado. Entonces lo que estoy diciendo es que en esta zona va a ser el campo magnético más fuerte, ¿sí? Va a ser más fuerte por lógica, porque como decimos, las líneas de campo magnético quieren irse por donde el camino que les dé menos resistencia. Entonces, si yo le estoy apegando aquí al material, a las líneas de campo magnético, las líneas de campo magnético van a preferir ir por este material, el cual me presenta menos resistencia. Entonces, yo voy a tener aquí mayor concentración de líneas de campo magnético, o sea, mayor densidad de campo magnético, mayor campo magnético y por lo tanto aquí voy a tener mayor cantidad de líneas de campo magnético que si es que estuviera aquí en el centro. Entonces aquí en el centro yo voy a tener una menor cantidad de líneas de campo magnético. Entonces, si el conductor está pegado hacia la superficie de la pared, el campo es más fuerte en la superficie donde se está apegado. Por ese rato que se está inspeccionando, lo que se hace es eso, apegarle el elemento. Cuando estoy inspeccionando una bobina, lo que se hace es eso, apegar a la pared de la bobina donde tengo mayor concentración de campo magnético para realizar las inspecciones. Entonces aquí